Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Por ello, es grato saludar a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticano, un cordial saludo al Papa Francisco, y también a nuestro amigo y maestro Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. No me sorprendió para nada leer que un dirigente, el presidente de uno de los bancos más importantes de la Tierra, el Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Mauricio Claver Carone, fuera despedido por abuso de poder y relación íntima con una subordinada, alias secretaria. El señor Carone lo que hizo fue no solo tener una relación íntima con una empleada del banco, cosa que está absolutamente condicionado y evidentemente mal mirado y rechazado, sino que por el otro lado tuvo la desfachatez de aumentarle el sueldo de una forma desproporcionada a su secretaria. O sea que también hubo un abuso, no solo de la relación, sino también un abuso de su poder en el banco. Este tema es un tema interesantísimo para conversar porque no queda solamente en este caso muy puntual. Precisamente el sociólogo Jorge González Lara hizo un análisis de esta situación tomando otro tema de referencia, ¿no? Que sucedió particularmente en el Congreso del Perú.
Vamos a conversar con Jorge para que nos cuente a ver cómo asociamos estas conductas de un presidente de un banco y alguien que está trabajando o está prestando servicios en el Congreso de una nación. ¿Mm? Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buen día, gracias por la invitación a Agustín y un saludo a todos tus oyentes y las personas que te siguen en TV Radio Miami, ¿no? Que sé que no solamente es la comunidad de Miami, sino también estás en diferentes partes del mundo, en Europa, en América Latina y muchos en Argentina que siguen a TV Radio Miami. Así es, pero tengo que agradecerle, ninguna duda, al sistema, ¿no? A este nuevo factor tecnológico que nos permite llegar a todo el mundo con mucha facilidad, ¿no? Y realmente somos bien acogidos, por lo menos nos siguen y nos hacen llegar sus felicitaciones, cosa que aprovecho la oportunidad para agradecerle. Bueno, Jorge, es una situación evidentemente que mostramos en este caso dos casos particulares, uno del presidente del Banco BID, otro el que vas a hacer referencia tú, de lo que sucedió en el Congreso del Perú. Pero sos un especialista, sos un sociólogo que estudia estos efectos, e incluso has escrito un artículo que tengo ante mí y que me gustaría que me hagas una síntesis, por favor. El tema de la violencia sexual y la política no es un tema nuevo, es un tema de que ha estado presente en muchos de los países, y especialmente en las esferas políticas. O sea, lo que se ha puesto en evidencia el día de hoy es que es el abuso del poder, ¿no? Y para eso decidí hacer un artículo y menciono a muchos personajes, ¿no? Tanto de la vida pública, política, privada, especialmente personajes del mundo del entertainment, que abusaron de su poder para controlar, ¿no? Y tener controlar mujeres y tener un beneficio sexual, ¿no? Porque el propósito de esto es tener sexo con estas personas, ¿no? En sus diferentes modalidades. Puedes tener un abuso del poder, ¿no? En el caso de este personaje del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que fue un abuso de poder, ¿no? Para poder conquistar, ¿no? Y a pesar de que despidió a otros empleados que se le pusieron en el camino, ¿no? Y esto explotó en la cara de él, ¿no? Y se vieron obligados los funcionarios del banco a tener que retirarlo. Pero esto es un precedente, ¿no? Y es un antecedente también para la comunidad internacional, ¿no? Que este abuso de poder, ¿no? Y especialmente cuando son abusos sexuales, no se pueden permitir. Y que tarde o temprano, Jorge, que tarde o temprano se ponen en evidencia. Fíjate que el caso que vos marcás en tu relato es digamos, una secretaria, una funcionaria administrativa que termina denunciando porque en un momento, en pleno, digamos, tarea de oficina, dentro del Congreso, habrían de alguna forma le ofreció unas bebidas alcohólicas, esto generó un clima y después del clima que terminó en violación. Realmente de película, ¿no? Claro, en el caso peruano, por ejemplo, tenemos un congresista de la República, un joven de 45 años, ¿no? Representante de un partido político, pero también es representante de los ciudadanos del Perú, porque es un representante en el Congreso de la República. Ya no solamente representa a su partido o a los electores, sino representa a todos los peruanos, y especialmente también es una imagen a nivel internacional. Pero el precedente es de que, y mira las características, ¿no? La Comisión de Ética del Congreso peruano lo sanciona solamente por haber ingerido alcohol, ¿no? Y si tú ves el reporte policial o el reporte que se hizo público, es que él estaba ingiriendo alcohol a la madrugada, eran como las 3 de la mañana, y su argumento de él es que estaba cumpliendo funciones. O sea, nadie trabaja a las 3 de la mañana en una oficina del gobierno, ¿no? Y toma alcohol porque dice que estaban discutiendo temas laborales, ¿no? O sea, ¿quién discute temas laborales a las 3 de la mañana e ingiere alcohol? Ahora, ingerir alcohol en el Parlamento y creo que en cualquier parlamento del mundo, en el Congreso de la República. Ya de por sí es cuestionable. Es cuestionable, ¿no?
y trabajar a las 3 de la mañana a puertas cerradas, ¿no? También es cuestionable, ¿no? Ahora, la justificación que da él es que se ingirió alcohol, ¿no? Ingerir alcohol no significa que una persona acepte una relación sexual. Como ella reporta al día siguiente de que ella fue violada, ¿no? Y fue drogada, ¿no? A pesar de que el Congreso de la República sanciona por 120 días de suspensión sin derecho a pago, simplemente por el hecho de haber ingerido alcohol. Entonces, tú ves la dimensión del poder, ¿no? El poder es tan fuerte que no se le sanciona por una violación, sino se le sanciona simplemente por una violación ética, por una cuestión ética y moral que ha violado las reglas del Congreso. No se puede ingerir alcohol. Ahora también hay un efecto que también hay que evaluar, que es el caso de la moralidad de la mujer en este caso. Porque esta mujer, si bien termina denunciando lo que le terminó pasando, había empezado dando su consentimiento para llegar a trabajar fuera del horario normal del Congreso y quedarse hasta altas horas de la noche supuestamente trabajando y tomando bebidas alcohólicas. Quiere decir que ella también estaba como Pero dando aquí pie. tienes una relación de poder. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si en el caso tuyo, por ejemplo, ¿no? Tu jefa en TV Radio Miami te dice que tienes que trabajar a las 3 de la mañana, o si no, mañana no vengas a trabajar. Y tú eres un padre de familia que tiene unos hijos y una familia que mantener. Y te ponen entre la espada y la pared. Trabajas hasta fuera de las horas de trabajo, que te voy a remunerar, pero si dejas de trabajar, no vengas a trabajar. O sea, te ponen en una condición, y este es el poder, que es lo como tú mencionas, ¿no? ¿No? El poder es tan grande que te reduce a ser un individuo común y corriente. Simplemente tienes que obedecer las reglas, o si no sales de las reglas mías, porque no son las reglas de la empresa, no hay empresas que te digan que un empleado tiene que trabajar a las 3 o las 4 de la mañana, a no ser que sean empresas que tengan horarios pues, de día y de noche, ¿no? Que eso es totalmente diferente a lo que está ocurriendo o ocurren en muchos espacios privados y en espacios políticos en diferentes partes del mundo. Entonces, la responsabilidad de ella puede ser, se puede tomar como que ella aceptó trabajar a estas horas. Pero hay una cosa interesante en esto y que se establece como una regla. Cuando tú dices no, es un no. Y en este caso, tener relaciones sexuales sin tu consentimiento sigue siendo un no. El hecho que la mujer acepte un beso no significa que acepte una relación sexual. Yo Claro, creo por que en supuesto. esto es muy claro, ¿no? Las reglas en diferentes partes, en diferentes países, ¿no? Establecen de que cuando dices un no, es un no, ¿no? Y no es un no a medias, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, no necesariamente un abuso sexual o de violencia sexual tiene que terminar en una relación sexual. El hecho que obligues a una mujer o a una persona, ya sea hombre o mejor, o mujer, a ver videos sexuales, ¿no? Y te obliguen a participar en esto. No estás participando en un acto sexual directamente, pero indirectamente estás obligado o obligada a participar en una actividad sexual que no es parte del currículo, no es parte de las descripciones de empleo, ¿no? En ninguna descripción de empleo tú puedes encontrar, ¿no? Que la actividad sexual está incluida en tu posición de empleo. Claro, claro. Tú lo dices muy bien en uno de tus párrafos, ¿no? La violencia, este tipo de violencia, es mucho más que un problema criminal, puesto que se pone retos a la democracia, a los derechos humanos y la igualdad de género, en tanto que las leyes no son efectivas, pueden desempeñar un papel normativo muy importante, calificando estos actos como un problema, sin entender precisamente el tejido social de una cultura de violencia sexual aprendida. Esta frase contiene muchas cosas y que evidentemente pueden derivar en que luego una denuncia debe justificar si esa persona, la mujer en este caso, no dio lugar a que sucediera eso. No, lo que pasa, hay una cosa, te quisiera explicar este párrafo que puse es, hay un tejido social, ¿no? Y Claro. creo que es parte en muchas culturas, ¿no? Esto se ha quedado como parte del establishment, ¿no? O sea,
Esto ocurre, sí, pero bueno, es un problema, ¿no? Pero no es solamente un problema, es un parte de un comportamiento aprendido. El abuso sexual es parte de un comportamiento aprendido que se puede desaprender. Por eso están las reglas, las políticas y las leyes para desaprender una conducta inapropiada frente a otro individuo. Y esto es parte del problema en los tejidos sociales en muchos países de América Central, de Centroamérica, y es un problema entre los países del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, como lo quieran clasificar. Es un problema social, ¿no? Pero como problema social, ¿no? Tiene que ser resuelto con medidas legislativas y medidas fuertes que impidan este tipo de abuso de poder y que sea usado el sexo como una especie de control y dominio contra otro individuo. Y no solamente ocurre entre los hombres hacia las mujeres, también ocurre entre las mujeres hacia los hombres. Sin duda. Y tengo un artículo que voy a publicar la próxima semana que tiene que ver con el abuso del poder de las mujeres en política frente a los hombres comunes y corrientes. Que esto también ocurre, ¿no? Y esto hay varios relatos y historias donde mujeres que tienen poder, ¿no? Han abusado del jardinero, ¿no? Claro. O del empleado, del chofer, ¿no? Y han puesto al chofer en una situación de desventaja, ¿no? Entonces, si pierdes el trabajo, ¿no? Pero, o tienes una relación conmigo, ¿no? O tengas que hacer actividades que están fuera de la descripción de tu La labor función. como empleado, Claro, ¿no? Como claro. periodista. ¿Cómo se llama? Te contratan como periodista y te dicen, bueno, pero usted tiene que entrevistar a ciertas personas y tiene que terminar en una relación sexual para que la entrevista sea mucho más efectiva o gloriosa, ¿no? Eso sería ya una violación al derecho de tu profesión, al derecho de las funciones que vas a cumplir. Y esto ocurre, ¿no? Y está inmerso en el tejido moral, ¿no? Y también en la ética, ¿no? Yo creo que es muy importante de que los políticos deban establecer un criterio ético y moral frente a sus ciudadanos y frente a las posiciones políticas por las cuales fueron elegidos, ¿no? Ahora, Jorge, también esto se da en el ámbito familiar, ¿no? En el ámbito social de la familia. Por ejemplo, cuando trabaja una empleada doméstica, y bueno, que tiene que estar compartiendo continuamente, con distintos horarios, bueno, y ahí empieza a generarse el abuso, que también está admitido por la permisibilidad primaria, creyendo que bueno, que es un chiste, que es una cosa, y termina siendo precisamente un maltrato y una violación. Claro, esto ocurría mucho en el siglo pasado, donde las empleadas, lo que se llamaban empleadas domésticas, ¿no? En algunas culturas le llamaban sirvientas, ¿no? Que al final terminaban teniendo hijos del empleador, ¿no? Y cuando se descubría esto, la acción era despedir a la empleada, ¿no? Para evitar el bochorno social, ¿no? El bochorno de la familia, ¿no? Y esto todavía ocurre en muchos países del tercer mundo, ¿no? O sea, y este es parte del abuso de poder y también es como tú dices, está dentro del tejido social de la familia, ¿no? Es algo que ha sido aceptado a medias o lo que haces es volteas la página y simplemente sigues caminando. Y esto es lo que trato de poner en evidencia en este artículo. Recientemente hubieron escándalos en los Estados Unidos como el de Herbie Weinstein, que es el productor de la cadena de televisión y de las producciones de Oscar y participó en más de 81 Oscar y fue denunciado por empleadas que trabajaron con él, ¿no? Y estas denuncias ocurrieron muchos años después. Mucha gente decía, bueno, ¿y por qué no lo denunció de inmediato? ¿Y por qué no lo denunció cuando ocurrió el evento? ¿Por qué tuvo que esperar tantos años? Entonces, el abuso social también es un abuso físico, emocional y psicológico, porque minimiza, ¿no? El espíritu personal de un individuo. O sea, el espíritu de la persona es minimizado por alguien que tiene mucho más poder. Y esto ocurrió con muchos artistas de Hollywood, ¿no? Y tienes también entre Kevin Spacey, que fue ganador de 2 Oscars, que también fue acusado por 2 actores, ¿no? De ser obligado, de obligar a estos 2 actores a tener relaciones sexuales. Y tienes a James Levine, que fue el director de la Orquesta Metropolitana de Nueva York, ¿Qué tal? ¿no? Y también tienes al gobernador, al ex gobernador Cuomo de Nueva York, que también fue acusado de abuso de poder y tener relaciones sexuales con una empleada y a su vez, ¿no? Darle favoritismos y aumentos de sueldo.
que no es la primera vez que ocurre. O sea, tienes personajes en la escena política y personajes públicos que de una u otra manera la gente dice, pero si lo hace Herbie Weinstein, que es el productor de la cadena de Oscar, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Claro. No, o sea, La diferencia es la cuota de poder que cada uno tiene, ¿no es cierto? La y cuota de eso, poder que vos podés tener siendo un personaje, siendo un adinerado, siendo algo, bueno, que de alguna manera trasciende, eh, cuando se presenta la situación, no es muy fácil de salir de ese problema, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque salir de ese problema implicaría, entre otras cosas, perder el trabajo. mira, y Y, eso pasó con Charlie Rose, que tú lo has conocido, yo lo hemos conocido, es uno de los mejores sí, periodistas claro. de la cadena de CBS, ¿no? Y que terminó lamentablemente acusado también de abuso de poder por sus internships, ¿no? Por los Claro. estudiantes y estudiantas que iban a practicar periodismo en la cadena de CBS, del cual era el director y encargado de un programa muy interesante, que tenía muchos invitados de interesantes como Henry Kissinger, ¿no? Y muchos otros políticos de la escena internacional, ¿no? Y Charlie Rose terminó siendo despedido por la cadena CBS, más los juicios que se le enfrentaron. Y también tienes a Bill O'Reilly, ¿no? Que también es de la cadena de Fox News, uno de los periodistas también más emblemáticos que terminó usando su poder como periodista y el poder que tenía en la cadena CBS o en la cadena de Fox, ¿no? Cometiendo abusos sexuales, ¿no? O Claro, sea, tienes todos estos elementos y como tú dices, es parte de una cultura aprendida, ¿no? Hollywood claro. era una especie de escondite para hacer tus travesuras y Ujú. no pasaba nada, ¿no? Años 20, 30 años atrás, eso no era conocido como un abuso, ¿no? Sino mucha gente lo veía como una especie que se salió del papel, ¿no? Se salió del script de la película, pero años después, estas mujeres, y no solamente fueron mujeres abusadas sexualmente, también han habido hombres, ¿no? Lo que optaron es por denunciar, ¿no? Y esto es muy importante que el abuso sexual no tiene un límite, ¿no? O sea, tú puedes ser abusado como niño o como joven o como adulto, pero tienes el derecho de levantar tu voz y decir, bueno, esto no debe ocurrir en las sociedades que nosotros llamamos sociedades modernas, ¿no? Sí, y esto evidentemente, y tú lo dices en el artículo, que esta violencia, una forma de violencia, es mucho más que un problema criminal, puesto que pone retos a la democracia, a los derechos humanos y la igualdad de género, en tanto que las leyes que no son efectivas pueden desempeñar un papel normativo muy importante, calificando estos actos como un problema sin entender el tejido social de una cultura de violencia sexual aprendida. Esto lo escribes tú en uno de los párrafos donde habla de la violencia sexual en América Latina. Y hablando de América Latina, yo quisiera saber si también este fenómeno, actos de violencia, acoso sexual, que no solo violan los derechos políticos de las mujeres y las niñas, sino otras leyes que la legislación insuficiente, es insuficiente, dada la impunidad rampante en cuestiones eh, criminales. ¿Cómo cierra esto entonces? Porque tenés de repente a lo mejor la legislación legal no te da el pie para denunciar y que termines bien parado en esto, ¿no? No, lo que ocurre es que en muchos países las leyes no tienen la contundencia para hacer, ah, para penalizar el abuso sexual, ¿no? Ajá, Y hay también periodos de 5 años, 10 años, si no lo denuncias durante este periodo, eso se admite simplemente como una falta, ¿no? Y pasa a ser un archivo más en el Poder Judicial de muchos países, ¿no? El propósito del artículo es denunciar esto, de que estas reglas deben ser cambiadas, que deben haber reglas y deben haber leyes que sean puestas y que sancionen al violador, ¿no? O sea, el hecho de tener un poder político o un poder ah, económico no te justifica que uses esto para abusar sexualmente de una mujer, de una niña o un niño, ¿no? Y que esto se justifique como parte, es el comportamiento, pues, de estas sociedades que todavía no han llegado a la culminación de sociedades más progresivas.
Pero esto ocurre en muchas sociedades, ocurre en sociedades del tercer mundo, en América Latina, es muy cotidiano y esto lo hemos visto en escándalos en México, en Perú. Recientemente en el Perú tienes un congresista que no es sancionado por abuso sexual, se cuestiona la credibilidad de la víctima. Ese es uno de los grandes problemas, aduciendo de que, bueno, yo no soy culpable hasta que la ley no me haga culpable, ¿no? Entonces el abogado sale con la defensa, bueno, él tiene derecho pues a declararse inocente hasta que la ley no lo acuse, pero ya estás, ¿no? Estás de una u otra manera sancionando a la víctima. Y lo que la ley debe ser es no sancionar a la víctima. Si tú estás haciendo una denuncia de un abuso sexual, muchas de las políticas públicas o muchos de los gobiernos lo que hacen es cuestionar la credibilidad de tu palabra. Y mi pregunta es, ¿por qué yo voy a dudar de la palabra de Rangoon y por qué vas a dudar de la palabra de Jorge si eso es lo que nosotros estamos expresando en este programa? Entonces, lo que hace el sistema es cuestionar la credibilidad de tu palabra y prácticamente de víctima, ¿no? O sea, te conviertes pues o sea, el victimario se convierte en víctima porque la víctima lo está acusando de algo que él dice que todavía no se puede probar, por lo tanto, tal vez no ocurrió, ¿no? Y no es que no haya ocurrido, la víctima denuncia algo que ocurrió. Las víctimas no denuncian algo imaginario y eso se ha comprobado en la historia, ¿no? Si hay en la mayoría de las denuncias, ¿no? Las denuncias han tenido una base legal, por eso que han sido aceptadas por los sistemas judiciales. De otra manera, la denuncia no hubiese sido pública. Y en esto, los medios de comunicación, la prensa, ¿no? Juegan un papel muy importante. Todos estos escándalos que salieron, como el que acabas de mencionar, han sido denunciados primero por la prensa. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante y es uno de los poderes que yo llamo el quinto poder, ¿no? Que tiene fuerza para poder hacer cambios en diferentes sistemas legislativos y que el abuso sexual no se convierta en una parte de lo cotidiano de un político o de una persona que tiene poder económico. Interesante. El caso de este señor Claver Carone, titular del BID, sugerido oportunamente, impulsado y apoyado por Donald Trump, precisamente generó que ese apoyo de Donald Trump fue de alguna manera el pilar por el cual él pudo llegar a este cargo, por tratarse del primer presidente no latinoamericano en la institución y por venir apoyado por el presidente de los Estados Unidos. El tema es que ese poder ya de por sí no es fácil de acusarlo, ¿no? Ante un acoso de parte de una secretaria. Pero en este caso, por ejemplo, fue la prensa, los medios de comunicación que pusieron en evidencia esta denuncia. Pero la prensa tiene que haber sido denunciada por la mujer que hizo algún tipo de referencia, ¿o qué? Claro. Y esto obligó a que el Banco Interamericano tomara cartas sobre el asunto. Ajá. Si la prensa no hubiese hecho esto público, el día de hoy no estaríamos hablando de este tema, ¿no? Lo tendríamos todavía como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero esto ocurrió gracias a la labor que hacen los periodistas y la labor que hace la prensa, ¿no? Muchas de las denuncias en América Latina de corrupción, de abuso de poder, son hechas por la prensa. Y después el Poder Judicial juega otro rol, ¿no? Por eso que menciono de que muchos de los sistemas legales están tan mal establecidos, ¿no? Que actúan después de que la prensa hace la denuncia. Debería ser que el Poder Judicial asumiera la responsabilidad y tocara estos tipos de problemas y los sancionara de acuerdo a la ley. Y eso no ocurre. Si no hubiéramos tú y yo como comunicadores sociales, muchas de las denuncias que tú has hecho y muchas personas que has entrevistado, que han hecho comentarios de una u otra manera, ¿no? Si no fuera gracias al medio de comunicación, estas noticias no se hubiesen hecho conocer. Por eso que yo al inicio decía la importancia de TV Radio Miami en el mundo, ¿no? El día de hoy no solamente se escucha TV Radio Miami en Miami, sino lo que usas en Argentina, en Perú, en Europa, en Italia, en el Vaticano, ¿no? En los mismos Estados Unidos, ¿no? Ese alcance y ese poder es infinito, ¿no? En el sentido de que tienes un poder para atravesar fronteras, no necesitas tener un pasaporte o una visa para llegar a ellos, ¿no?
Jorge, te felicito por el artículo, muy bueno. Realmente me interesó mucho poder hablar contigo para describir este artículo tan contundente para entender el proceso de esto que es el abuso de poder, la relación íntima con una subordinada y también no respetar las reglas de juego siendo una autoridad de un banco, pero no es el caso concreto solamente de este señor, Mauricio Clavel Carone, sino que hay muchos casos que también estarán dentro de este juego en el cual tenemos que informarle a la audiencia o a aquellos que son víctimas cómo actuar ante una situación así. Mira, en el caso peruano, ¿no? Que fue lo que me motivó a escribir este artículo, Ajá. a pesar que vivo en los Estados Unidos, fue el abuso del poder, ¿no? Escuché las declaraciones que él cuestionaba la credibilidad diciendo, sí, Sí. pues ella me dio un beso, ¿no? Lo hizo para sacarle celos a su novio, ¿no? O sea, la manera de racionalizar, ¿no? Tuvo sexo conmigo, la obligué a tener sexo, la drogué, pero fue porque ella quería darle celos al novio. Pueda que le quiera dar celos al novio, pero si una mujer te dice que no, o la víctima te dice que no, es un no. Y eso no tiene ninguna justificación. No. Ahora, el Congreso de la República opta por una postura más tibia, diciendo, bueno, que ellos no pueden sancionar temas sexuales, solamente pueden sancionar temas que tienen que ver con la labor del funcionario. Pero mi pregunta es, ¿parte de la labor del funcionario era tener sexo en una de las oficinas del Congreso de la República? Era parte de la labor del funcionario, era tomar alcohol. Bueno, lo sancionaron por tomar alcohol, ¿no? Después de las horas de trabajo, ¿no? O sea, no hay respeto al espacio, en este caso a la casa de gobierno o a la casa de los gobernadores o a la casa del Congreso, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de respeto, por eso está violando una ética y está violando la moral también de los ciudadanos peruanos, ¿no? Porque para eso no fue elegido, no fue elegido para trabajar a extras horas de trabajo y tomar alcohol en las oficinas del gobierno. Y lo otro es de que la víctima, después de este incidente, es despedida. Sí, ¿no? es la otra cara de la moneda. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? La víctima es despedida. Y esto entra en las características de estos abusadores sexuales, ¿no? Sí, Los sí. abusadores sexuales tienen una característica, ¿no? Se ha hecho diagnósticos de ellos, ¿no? Uno es, por ejemplo, la negación. Lo otro es tratar de ingerir, obligar a la víctima a ingerir alcohol, ya sea de manera superficial, poner drogas, éxtasis, marihuana, ¿no? O a sabiendas que la persona puede fumar marihuana, lo que le hacen, le dan una doble dosis de marihuana, pero eso no significa que esto justifique la violación, ¿no? El tema que no entienden estos individuos es que cuando una persona te dice que no, es un no, ¿no? Y si te dijo un sí ayer, no significa que ese sí de ayer lo puedas usar para el sí de mañana. Entonces, esto es lo que un poco los abogados cuando salen a la defensa dicen, sí, pero a ella le gustaba, ¿no? El hecho que le guste no significa que ella acepte Claro, una relación totalmente. de violación sexual. Totalmente. Gracias, Jorge, por esta aclaración, por este detalle de tu artículo que me gustó mucho y te felicito por haber emprendido un tema tan caliente, un tema incluso tan actualizado, porque con lo que acaba de acontecer con este funcionario del BID lo ha puesto otra vez en vidriera, ¿no? Así que felicitaciones por el artículo, muchas gracias por haber charlado un ratito con nosotros. No, gracias a ti. Ya estaremos hablando también del abuso de poder de las mujeres frente a los También, que hombres, también lo hay, que también lo ¿no? hay. Y eso se ha hecho evidencia mucho en las escuelas, ¿no? Que las maestras han hecho abuso de su poder para tener relaciones sexuales con los estudiantes, ¿no? Sí, Esto sí. también es otro tema de que se tocó en un tiempo y después ya no se ha vuelto a hablar más de este tema. Y esto no es que el tema haya desaparecido, el tema está presente, ¿no? Así es, Y así es. Jorge, muchísimas gracias. no, gracias a ti y te veo pronto. Esperamos que sí, muy pronto. Hasta pronto. Gracias. Nosotros hacemos la pausa. Nos quedamos pensando, ¿no? Si usted tiene alguna cuestión que conozca a su alrededor, que presume, que imagina, que intuye, bueno, no se equivoca porque esto está generalizado, lamentablemente, cuando hay una situación de poder y dependencia, sobre todo. Hacemos la pausa, venimos enseguida.